Bien, ¿para qué ser docente hoy en día? Si hace 4 años me hubiesen preguntado por qué elegir la carrera de profesor de educación física, probablemente mi respuesta hubiese sido completamente distinta a la que tengo hoy en día. Pues particularmente yo empecé en la carrera no porque de chico soñaba con ser profesor, ni tampoco me imaginaba en un futuro trabajando dentro de un colegio con chicos, dándoles clase. Mi objetivo realmente era, y en parte lo sigue siendo, estudiar la licenciatura en alto rendimiento deportivo. Y para eso necesitaba inevitablemente del título habilitante de profesor. Eh, pero en el camino me encontré con una carrera que fue capaz de modificar mi manera de pensar y de entender no solamente a las personas, sino también a la educación misma. Y este cambio empezó gracias a varios docentes, particularmente las materias de psicología del desarrollo y el aprendizaje y algunas de las prácticas deportivas, que me mostraron y me hicieron entender de que la educación empieza mucho antes de que el profesor empiece a explicar los contenidos. Empieza cuando el profesor busca comprender a quien tiene enfrente. Y hoy en día vivimos en una sociedad en la que la información abunda y está atravesada por cambios constantes. Y como planteaban Bauman y Castells, hoy vivimos en una modernidad líquida en la que nada permanece estable. Vivimos en una sociedad en red, interconectados, con la información al alcance de la mano. Y en base a esto surge una pregunta muy interesante. Y es que si hoy en día todos tienen acceso a la información de manera tan sencilla y una inteligencia artificial nos puede responder casi cualquier duda, ¿para qué seguir necesitando de los docentes? Y la pregunta es mucho más sencilla que eso, porque educar no es transmitir conocimientos. Educar es saber acompañar y ser parte del proceso en la construcción del otro. Por ejemplo, Freire entendía que la educación era como un diálogo que se daba entre el docente y el alumno, en donde aprendían en conjunto, el uno del otro. Piaget y Vygotsky nos demostraron de que el aprendizaje no se da por la repetición con los contenidos, sino por la construcción de los conocimientos en conjunto con el otro. O sea, siempre vamos a necesitar de un otro. Eh, Bourdieu, por ejemplo, nos recuerda que nadie llega a la escuela con las mismas oportunidades. Y acá aparece la tarea docente, ¿no? Que es lograr generar estas condiciones necesarias para que todos puedan aprender. Y esto es algo muy interesante en la carrera de educación física, tiene un significado muy especial porque yo antes entendía que nuestra tarea era simplemente enseñar deportes. Y con el tiempo entendí, hoy en día creo que nuestra verdadera responsabilidad pasa por brindarles experiencias motrices a los chicos en donde logren descubrir sus capacidades y también poder encontrar un espacio en el que se sientan incluidos. Y esto es algo que particularmente me llama mucho la atención y me hace ruido, porque hoy en día hablamos demasiado de inclusión. Pero la realidad es que las desigualdades abundan y las oportunidades reales son pocas. Y también entiendo que si bien la escuela no es un espacio donde se vayan a resolver todos los problemas sociales, se puede convertir en un lugar en el que los estudiantes logren descubrir capacidades que ningún otro espacio habían podido desarrollar. Entonces, retomando un poco la idea de que la inteligencia artificial, que esto es una duda hoy en día, la inteligencia artificial puede reemplazar al docente, yo creo que no, porque si bien la inteligencia artificial o cualquier tipo de plataforma en internet te puede encontrar respuestas, te puede planificar, te puede gestionar desde lo estructural una clase, hay algo que jamás va a poder reemplazar, que tiene que ver con este componente humano que simplemente y únicamente el profesor lo tiene por el simple hecho de ser humano y por el simple hecho de la vocación misma, que es darse cuenta que quizá ese día el chico no necesita ser evaluado, no necesita que le larguen contenidos. Lo que precisa en ese momento es que sea escuchado, que sea entendido, que sienta que tiene una voz que puede participar y que su pensamiento puede modificar un montón de cosas.
¿Por qué? Porque este vínculo genuino solamente lo puede generar un humano. Y si, volviendo a la pregunta, ¿para qué ser docente el día de hoy? Yo creo que entendiendo esto, que hay algo que no se va a poder modificar, ni cambiar, ni reemplazar con ningún tipo de inteligencia artificial, son la empatía, la comprensión, y entre todas las características particulares que podemos llegar a encontrar, me parece que la más importante es esta de jamás va a poder dejar una huella en la vida del otro. Y es por eso que si me preguntan a mí qué es lo que me gustaría el día de mañana, con qué me gustaría encontrarme el día de mañana si me cruzo con un alumno que haya estudiado conmigo, a mí no me interesa que me recuerde por los contenidos o por las técnicas que le haya enseñado. A mí me interesa que simplemente me recuerde, porque el hecho de que me recuerde significa que pude lograr dejar una huella en esa persona. Y me parece que es lo más genuino, lo más importante y lo más lindo de esta profesión. Eh, Creo que no hay mucho más para decir de esto. Me parece que la respuesta a esta gran duda, a esta incógnita que se presenta el día de hoy, eh, se basa en esto, en lograr ser capaces de acompañar en el proceso de la construcción de otras personas y lograr dejar esta huella, plantar una semillita que crezca. No es necesario que sigamos nosotros hasta el final, simplemente con que podamos acompañar en ese inicio o en ese proceso en el medio, no importa la instancia en la que nos encontremos, pero que sepamos acompañar ese proceso. Es lo que va a lograr hacer la diferencia realmente.